Es un programa pagado, por lo que los comentarios vertidos en este son única y exclusivamente responsabilidad de quien los expresa y no reflejan la forma de pensar de esta estación radiodifusora. El Ministerio Éxodos presenta su programa Quitando los tropiezos de mi pueblo. Sí, dice el Señor, pondré plomada de albañil sobre mi pueblo, ya no toleraré más la iniquidad. Los lavaré como se lava un plato y se voltea hacia abajo, porque todo el día he extendido mis brazos a un pueblo rebelde, que con sus labios me honra, pero su corazón está lejos de mí, que dice que me ama, pero no me abre las puertas de su corazón. Me dice Señor, pero no hace mi voluntad, sino la suya propia. Arrepentíos y convertíos a mí, y yo sanaré vuestra tierra. Enderezad mis caminos, haced derechas mis sendas, allanad, allanad, quitad los tropiezos de mi pueblo. Ahora con ustedes, su programa Quitando los tropiezos de mi pueblo. ¿Tiene algo contra ir a juicio delante de los injustos y no delante de los santos? ¿O no sabéis que los santos han de juzgar al mundo? Y si alguno ha de ser juzgado por vosotros, sois indignos de juzgar cosas muy pequeñas. ¿O no sabéis que hemos de juzgar a los ángeles? ¿Cuánto más las cosas de esta vida? Si pues tenéis juicio sobre cosas de esta vida, ponéis para juzgar a los que son de menor estima en la iglesia. Para avergonzaros lo digo, pues que hay entre vosotros sabio. No hay entre vosotros sabio, ni aun uno, que pueda juzgar entre sus hermanos, sino que el hermano con el hermano que pleitea en juicio, y esto ante los incrédulos. Así que por cierto, es ya una falta en vosotros que tengáis pleitos entre vosotros mismos, porque no sufrís más bien el agravio. ¿Por qué no sufrís más bien el ser defraudado? Pero vosotros cometéis el agravio y defraudáis, y esto a los hermanos. ¿No sabéis que los injustos no heredarán el reino de Dios? No erréis, ni los fornicarios, ni los idólatras, ni los adúlteros, ni los afeminados, ni los que se echan con varones, ni los ladrones, ni los ávaros, ni los borrachos, ni los maldicientes, ni los estafadores heredarán el reino de Dios. Y esto erais algunos, mas ya habéis sido lavados, ya habéis sido suficiente, santificados, ya habéis sido justificados en el nombre del Señor Jesús y por el Espíritu de nuestro Señor Dios. Todas las cosas me son lícitas, mas no todas me convienen. Todas las cosas me son lícitas, mas yo no me dejaré dominar de ninguna. Las viandas para el vientre y el vientre para las viandas. Pero tanto el uno como a las otras destruirá Dios. Pero el cuerpo no es para fornicación, sino para el Señor, y el Señor para el cuerpo. Dios que levantó al Señor, también a nosotros los levantará con su poder. ¿No sabéis que vuestros cuerpos son miembros de Cristo? ¿Quitaré pues los miembros de Cristo y los haré miembros de una ramera? De ningún modo. ¿O no sabéis que el que se une con una ramera es un cuerpo con ella? Porque dice, los dos serán una sola carne. Pero el que se une al Señor es espíritu, es con él. Huid de la fornicación.
cual otro pecado que en el hombre cometa, este fuera del cuerpo, mas el que fornica contra su propio cuerpo, peca. ¿O ignoráis que vuestro cuerpo es templo del Espíritu Santo, el cual está en vosotros, el cual tenéis de Dios, y que no sois vuestro? Porque habéis sido comprados por precio. Glorificad pues a Dios en vuestro cuerpo y en vuestro espíritu, los cuales son de Dios. Que la gracia y la paz de nuestro Señor Jesucristo esté contigo hoy en día. Que Dios Padre te abra el entendimiento y su Espíritu Santo que está sobre ti tenga misericordia de ti y tus oídos sean abiertos para que puedas escuchar este mensaje que el Señor trae para ti. Estamos leyendo lo que es en el libro de Corintios, Primera de Corintios, todo lo que es el 6. Y ahora vamos a hablar algo que el Señor quiere que sepas para que tu caminar sea santo delante de Él, para que puedas caminar y disfrutar de esa plenitud, la cual plenitud solamente la da Él y no la da el mundo. Es por eso de que el Señor quiere que tú conozcas estas cosas, porque a lo mejor has pasado por ellas y no las has entendido. El propósito de Éxodos es que vuelvas a hacer las cosas tal como el Señor lo pidió. Volveos a las sendas antiguas. ¿Por qué razón? Porque ahora las cosas se están haciendo de la forma de acuerdo a como a cada uno le gusta. Y para seguir al Señor y hacer las cosas como nosotros queremos, prácticamente estamos edificando en vano. Porque si yo edifico conforme a la parábola de aquel hombre que edificó sobre la arena, mi casa tarde o temprano va a caer. Por lo tanto, aquel hombre edificó sobre la roca y vinieron tempestades, vinieron tiempos feos. ¿Y qué pasó? El que edificó sobre la roca permaneció, mas el que estaba sobre la arena se destruyó. Así es que el plan, en 2 palabras, que estés listo para el Señor. Ese es el plan. Que lo que estás haciendo, lo estés haciendo de acuerdo a su palabra, lo estés haciendo de acuerdo a como el Señor lo estableció desde un principio, no como a los hombres lo han establecido el día de hoy. No como lo que yo pienso, como lo que tú piensas, sino como el Señor, el mismo Señor, los ha instruido desde el principio. Así es que, si verdaderamente amas al Señor tu Dios, mi Dios, al Señor Jesucristo, aquel que bajó encarnado y se hizo hombre y murió, resucitó y ahora está sentado a la diestra del Padre, está atento, porque la palabra es para ti. Si no lo amas, apaga tu radio, ve a hacer las cosas de este mundo. Si en ellas encuentras deleite, en ellas vas a tener lo que deseas, ve y dale. Por lo tanto, si eres lo contrario, gloria a Dios, me gozo, porque yo también voy a aprender de lo que el Señor quiere dejarte saber en este día. El cuerpo de Cristo, el templo del Espíritu Santo, la morada de Dios, es lo que vamos a hablar. Vamos a empezar con la juzgadera. 6.1 dice: ¿osa alguno de vosotros, cuando tiene algo contra otro, ir a juicio delante de los injustos y no delante de los santos? 2. ¿O no sabéis que los santos han de juzgar al mundo? Y si el mundo ha de ser juzgado por vosotros, sois indignos de juzgar cosas muy pequeñas. 3. ¿O no sabéis que hemos de juzgar a los ángeles?
cuanto más las cosas de esta vida. Me vas a decir, a lo mejor yo soy espiritual y no soy de esta vida. Mientras estemos en esta tierra, pertenecemos a esta tierra y lo espiritual también está por dentro. Pero vamos a hacer una separación. Mientras estés en esta tierra, tienes que recibir la instrucción, venga donde venga, todo y cuando sea, para que tú camines en santidad. Ahora que tú no te fijes en el profeta, tú fíjate en lo que el Señor te está dejando saber. Yo sé que hoy en día dicen, es que juzgas sin justo juicio, juzgas por lo que ves, juzgas por lo que oyes, pero hoy no te va a juzgar nadie por lo que ve ni por lo que oye. Te va a juzgar el Señor si estás mal delante de Él. Recuerda, como hablábamos, anoche hablábamos en la congregación, los golpes están cae y caen, porque el camino de Dios lo han torcido los hombres y están caminando en iniquidad. Pero si Dios te pregunta, ¿qué quieres? ¿Que te siga yo corrigiendo hasta que alcances la perfección como yo te la he dado? ¿O mando por ti? Creo que no tomaría ni un segundo para decir, Señor, sígueme instruyendo, sígueme regañando, haz lo que tengas que hacer, pero no mandes por mí todavía porque no estoy listo. Ese es el plan. Así es que no lo tomes como que estamos juzgándote, sino como que el Señor está corrigiéndote porque te ama. Su palabra dice que Él al que ama, corrige. Y su plan es que nadie se pierda, más que todos procedan al arrepentimiento. Lo curioso de esto es que la mayoría de hoy, los que siguen al Señor, ya supuestamente procedieron al arrepentimiento, pero los frutos brillan por su ausencia. ¿Por qué razón? Porque no se está caminando de la manera que Dios quiere. Las cosas se están haciendo, como te dije en el principio, de la forma como le gusta a cada uno individualmente. No me gusta aquí, me voy para allá, allá me tratan bien, y andas buscando siempre darle de comer, pero al cuerpo carnal y no al cuerpo espiritual. Y eso es lo que se va a buscar remover en este día. Ese es el tropiezo, alcanzar esa santidad que Dios te ha dado. Acuérdate una cosa, la palabra de Dios es tan sencilla que solamente tienes que creerla. Si no la crees, siempre va a ser una vida de pleitos, una vida de lucha, una vida de angustia, una vida de tristeza, y por lo tanto, nunca vas a poder saborear lo que es las mieles del Evangelio. Nunca vas a poder estar en una tristeza y estar gozoso. Nunca vas a poder estar gozoso y poder sentir dolor por el prójimo. Siempre vas a tener una vida inconstante, donde siempre vas a estar buscando tú saciarte tus deseos, porque Dios no los puede saciar en una persona que no está haciendo uno con Él. Entonces tienes que tomar en cuenta eso. Ya no vivo yo, mas Cristo vive en mí. Hoy vivo para Cristo. Ya no vivo yo. El cuerpo carnal, ese es el que vamos a tratar la manera, en pocas palabras, de menospreciarlo. Porque este cuerpo solamente es el cascarón, el cual los está ayudando nada más a mantenerlos, pero para mientras el Señor viene y los redime. Por lo tanto, este cuerpo que tenemos también nos puede servir de tropiezo, si no hacemos las cosas como Dios quiere. Es algo bien importante que tienes que tomar en cuenta. Para avergonzados los digo, pues que no hay entre vosotros sabio ni aun uno que pueda juzgar entre sus hermanos. Pablo hablando a los corintios, por todas las cosas que se hacían en los corintios, todos callaban, todos enmudecían. Me recuerdo una vez que llegó Pablo y reprendió a Pedro y a otros con los cuales él comía, y aparentaban una cosa
cuando él no estaba ahí y aparentaban otra cuando él llegó. Y Pablo tuvo que llamarles la atención. ¿Por qué razón? Porque Dios os ama a todos por igual. Dios no hace diferencia. Por eso dijo que ya no hay judío ni griego. Ahora todos somos iguales. Cuando Pedro vio la visión y le dijo que no había nada inmundo y lo mandaron a llamar a aquella casa, él entendió el plan. Ya no hay nadie diferente. Todos somos iguales. Por lo tanto, el día de hoy es casi lo mismo. Ayer que escuchaba en la palabra de Dios, cuando Pablo llegó a este lugar, y la hipocresía que salió de Pedro ante los judíos, me quedé asombrado. Pero Pedro caminó con el Señor. ¿Por qué razón Pedro está actuando así y luego llega Pablo y actúa de otra manera? Esas cosas hoy en día se ven a la vuelta de la esquina, porque a cada vuelta de la esquina tenemos una congregación aquí, al menos en esta ciudad. Y aún así que tenemos a cada vuelta de la esquina una congregación, el evangelio verdadero, como dice mi pastor, brilla por su ausencia. No se puede ver. Ahora no sabes quién ama a Cristo, quién no. Ahora puedes ver una persona bien brava a la vuelta de la esquina y resulta que es un predicador, resulta que es un pastor, resulta que es un ujier, resulta que es un capellán, no sé, algo así. Y te preguntas, pero ¿no que supuestamente Cristo debe de reflejarse en nosotros? ¿Qué está pasando? ¿No es la misma hipocresía que venía trayéndose desde hace antes, con la cual Pablo tuvo que luchar hablando a todas estas iglesias, especialmente aquí a los corintios? Cuando llegó él y le dijo, no seas hipócrita. En la versión que yo lo estaba leyendo, dice, no seas hipócrita. O sea, Dios no hace indiferencia de personas. Dios no hace indiferencia de personas. Pero ahora, ¿qué tenemos en la ciudad? Yo soy de la iglesia tal, yo soy de la otra, yo soy de Julano de tal, yo soy de la más grande, yo soy de esta, porque aquí se predica aquí, que esto y lo otro. Ahora, todos ustedes los que dicen así, no son de Cristo. No son de Dios, no han sido lavados con la sangre de Cristo, porque dicen que son de los hombres. Y más adelante vamos a estar tocando eso. En 1 Corintios 3, 17, si lo lees en el 3 hacia adelante, en el principio te vas a dar cuenta. ¿Por qué pleito traían? Yo soy de Pablo. No, yo soy de Apolos. No, yo soy de Jesús. ¿Qué es eso? Ahora le preguntas a una persona, ¿eres hijo de Dios? No, yo voy a la congregación tal y tú a la tal. Ah, ok, una vuelta, te vi, no me acuerdo. Ya no hay ese gozo, ya no hay ese regocijo. Somos hijos del Altísimo, del mismo Dios. Hemos sido lavados con la sangre de Cristo, como dice al final, porque habéis sido comprados por precio. Glorificad pues a Dios en vuestro cuerpo y en vuestro espíritu, los cuales son de Dios. Ya no hay ese gozo, ya no hay esa alegría que todos hemos sido. Ahora hay una rivalidad, ahora hay a quien tenga más personas en la congregación, a quien hable más mensajes de motivación. ¿Por qué razón? Porque quieren crear su propia colonia, tipo las hormigas, hacen su volcancito y ahí se quedan, o las abejas, y ahí se quedan en un cajón. Es todo. Somos nosotros y es todo. No nos podemos juntar con aquellos porque aquellos no son de Dios y esto y lo otro, y ya caen en juzgar. Y esas son las cosas que hay que remover. Porque si somos el cuerpo de Cristo, si en verdad somos el templo del Espíritu Santo, no podemos lastimar el mismo cuerpo de Cristo. Estamos aquí para soportaros los unos a los otros, para animarlos los unos a los otros. ¿Para qué? Para permanecer en santidad, para estar preparados para ese día cuando el Señor venga. Pero ahora, si uno se levanta y predica santidad, predica perfección, el otro no lo digiere, ¿y qué hace? Dice que el que habló de santidad y el que habló de perfección
es un hijo del diablo. Pero si el Señor dice, sed santos porque yo soy santos, es lo que dice el Señor. Ahora, Pablo se levantó, ¿por qué razón? Por amor a los corintios. Por amor les habló. ¿Por qué? Porque veía que no había ninguno, ni tan siquiera uno, que hablara y corrigiera ese error que estaba pasando en ese lugar. ¿Hay ahora aquí alguno que se levante? ¿Hay alguno aquí que se levante y predique santidad y predique que tiene que dejarse la iniquidad, que se tiene que dejar de estar viviendo de pecado en perdón, que tiene que dársele la prioridad a Cristo en todo tiempo y no el cuerpo carnal como se está haciendo hoy en día? Ahora las congregaciones a deleite de los cristianos. Yo no voy aquí porque aquí no tocan cha-cha-cha. Yo no voy allá porque allá no tocan merengue. Yo no voy a la otra porque no tocan bachata. A esta no voy porque solo levantan las manos. Cuando alabas a Dios, cuando te gozas, cuando haces júbilo, lo haces del fondo del corazón y no importa qué sea lo que estén tocando, todo y cuando sea santo y agradable para Dios, tú no tienes que poner peros. Pero cuando tú pones peros, estás dejando saber a Dios, ¿sabes qué, Señor? Yo soy el que quiero deleitarme y no yo te quiero deleitar a ti. Soy yo quiero alimentar mi carne. Entonces, ¿dónde queda que somos cuerpo, el templo del Espíritu Santo? ¿O es cueva de ladrones? El cuerpo del placer. ¿Dónde está? Porque si hemos venido a Cristo es para ser uno con Él, así como Él es uno con el Padre. Ahora, Él depositó de su Santo Espíritu en nosotros. ¿Qué venimos a hacer? Uno con Él. Bien sencillo. Por eso te dije desde el principio, si tú no te crees capaz de dejar de pecar, es porque no has creído la palabra. Porque el cuerpo de pecado ya fue crucificado. El cuerpo de pecado ya fue destruido. En pocas palabras, el pecado no tiene nada en ti. Claro, si tú lo dejas que vuelva de nuevo a ti, va a tener parte otra vez contigo. Pero ¿por qué razón lo vas a dejar? Porque no creíste ese sacrificio de Cristo. Por lo tanto, cuando tú dices que no puedes dejar de pecar, estás diciendo que Jesucristo no te ha hecho libre del pecado. Es más, en la revelación que Dios le dio al apóstol Juan acerca de la muerte, ¿qué se le va a decir a la muerte? Oh muerte, ¿dónde está tu aguijón? ¿Dónde está el pecado que acusa a mis hijos? Ya no tienen pecado, ya han sido lavados, han sido perfeccionados, han sido limpiados. ¿Dónde está tu aguijón? No tengo. Ellos son tuyos. Pero si tú vas a seguir en esa vida de pecado, ¿qué va a pasar? Cuando el Señor diga, oh muerte, ¿dónde está tu aguijón? Va a decir, estos son míos, porque estos nunca creyeron tu sacrificio. Y es ahí donde viene el lloro y el crujir de dientes. De eso es lo que el Señor te quiere librar. De eso es lo que el Señor te quiere apartar. Porque vivir una vida dándole placer a la carne no te va a llevar a ningún lado, a ningún lugar. Así que, por cierto, es ya una falta en vosotros que tengáis pleitos entre vosotros mismos. ¿Por qué no sufrís más bien el agravio? ¿Por qué no sufrís más bien el ser defraudados? Si somos el cuerpo de Cristo, ahora podemos sufrir cualquier ofensa. Mayor ejemplo los dio el Señor Jesucristo. ¿Cuántas cosas le dijeron? ¿Cuántas cosas tuvo que sufrir? ¿Y por quién las sufrió? Por amor a ti, por amor a mí.
Pero ahora en día, a un cristiano le tocan algo, ¿qué pasa? Se levanta y quiere mover el mundo entero con tal de hacer valer sus derechos. Es que eso es mío y que mis derechos y que no sé qué y que no sé cuánto y que esto y lo otro. Al fin y al cabo, terminas menospreciando a tu prójimo y terminas ¿qué? Quebrantando el segundo mandamiento de Dios. Ya los derechos ahora como hijos de Dios, esos son los derechos que valen más porque la palabra la han torcido en una diferente forma. Yo soy hijo del Altísimo, yo soy hijo del Rey, soy hijo de un rey. Es más, dicen soy hijo de un rey, no dicen soy hijo del rey. Soy hijo del rey, no de un rey. Algo así. La cosa es que no reconocen como soy hijo del rey, de reyes, sino que hijo de un rey. ¿Y qué está pasando ahora? Como yo soy hijo del rey o de un rey, quiero que mis derechos se hagan valer. No me importa seas incrédulo, seas impío, seas hijo de Dios, no importa cuál religión tengas, yo soy hijo de Dios y tengo que ser respetado, tienes que darme mi lugar. ¿Y qué pasa? Terminas quebrantando los mandamientos del Señor. Pero a la hora de pecar, allí, es que soy débil, hermano. Es que la carne es débil. Es que es difícil dejar de pecar. Es que usted sabe de que, pues Pablo decía que pues tampoco él podía. Miserable de mí, decía Pablo. ¿Quién me podrá librar de esto? Gracias doy a Dios por su Hijo Jesucristo. Él me ha libertado. ¿Sí te das cuenta? No podemos vivir una vida de engaño, una vida de pecado en perdón, una vida miserable delante de Dios, una vida que ante los ojos de aquellos que aún no han venido a los pies de Cristo, ya no da lástima, sino que burla. Es lo que pasa. Aquellos que no han creído, esos se burlan de aquellos que dicen ser, pero que con sus obras demuestran algo diferente. Por eso aquí en la palabra del Señor, donde estaba leyendo, ¿por qué no sufrís más bien el agravio? Algo que hoy no se sufre. Como te dije, tus derechos, ya no tienes derechos. Dios pelea por ti, no importa cuál sea la batalla, Él la va a pelear por ti. Tú solamente tienes que mantenerte amando. Dios pelea por ti. Pero vosotros cometéis el agravio y defraudáis, y esto a los hermanos. ¿No sabéis que los injustos no heredarán? ¿Se está haciendo injusticia cuando menosprecias a tu prójimo? Claro que se está haciendo injusticia. Se está haciendo injusticia cuando quebrantas los mandamientos delante de Dios por medio de un prójimo. Claro que se hace injusticia. No erréis, ni los fornicarios, ni los idólatras, ni los adúlteros, ni los afeminados, ni los que se echan con varones, ni los ladrones, ni los ávaros, ni los borrachos, ni los maldicientes, ni los estafadores heredarán el reino de Dios. ¿Por qué razón te estoy leyendo esto? Simple y sencillo. Porque en el 11 dice, y esto erais algunos, mas ya habéis sido lavados. Con esa única razón te lo estoy leyendo. Tal vez podrás decir tú, eso es para evangelizar. No, eso es lo que Pablo les estaba diciendo a este pueblo. Esto eran ustedes, esto tenían antes, ahora ya no son. ¿Por qué actúan como los tales? Ya no tienen nada de eso en ustedes. ¿Por qué razón? Porque ya han sido lavados, ya han sido santificados, han sido justificados. ¿En quién? En el nombre del Señor Jesús y por el Espíritu de nuestro Dios. ¿Te conduces así tú? ¿O te aplica el 10? ¿O te aplica el 11? Corintios 6, 10. Corintios 6, 11. Si tú los acabas de sintonizar, estamos hablando acerca
del cuerpo del Espíritu Santo, lo que somos, el cuerpo de Cristo, perdón, el templo del Espíritu Santo. ¿Cómo debemos de conducirlos? ¿Qué estamos haciendo? ¿Cómo Pablo les hablaba a estos corintios? Porque las cosas que estaban haciendo no se estaban haciendo de acuerdo a como Dios lo quería. Y como comenté en el principio, había hipocresía aún de parte de Pedro. Hasta aquí, en esta parte de la Biblia, después de tanto tiempo, Pablo, cuando estaba en el tejado y Dios le mostró la visión, le dejó saber que ya no había judío ni griego que no llamara impuro a lo que él había hecho, a lo que él había limpiado. ¿Y qué era lo que estaba pasando? Si Pedro se sentaba con los judíos, hacía diferencia. ¿Qué era lo que estaba pasando? ¿Qué es lo que está pasando el día de hoy? En las iglesias hay indiferencias. Al menos aquí, en esta ciudad, las preferencias son bastante fuertes las preferencias por aquellos que dicen ser hijos de Dios, de parte de aquellos que dicen ser cabezas de la iglesia. Y eso yo no te lo hablo porque me lo han contado, sino porque yo lo he visto. Ahora tiene más valor aquel que tiene billetes que el que es manso y humilde de corazón. Ese es un problema muy grande, porque Dios pagó un precio por todos por igual. ¿Y quién es el hombre para que el hombre haga indiferencia ahora? ¿Quién es el hombre ahora para que le ponga precio a las almas a las cuales Dios ya ha pagado ese precio que nunca nadie jamás podrá pagar, solamente Él? ¿Qué es lo que está pasando hoy? Las preferencias en las iglesias ahora prefieren que se vayan las ovejas chiquitas, aquellas que no tienen nada de lana, y prefieren a la engordada. ¿Para qué? Para estarle trasquilando la lana. No importa que viva en pecado, no importa que el cuerpo del Espíritu Santo, el templo del Espíritu Santo, nunca llegue a agarrar forma. Lo que importa son tus billetes. ¿Es eso santo y agradable delante de Dios? Claro que no, porque todos tenemos el mismo valor delante de Dios, como te dije. Dice, y esto erais alguno, mas ya habéis sido lavado. ¿Has sido lavado tú? Si tú no has sido lavado, entonces una señal, porque las cosas del 11 todavía pueden estar, o las cosas del 9, 6, 9 todavía pueden estar en tu cuerpo. Porque una vez que yo he creído que Dios me ha quitado todas esas mañas y todas esas cosas que yo venía acarreando desde mi niñez, ya no vivo yo, mas Cristo vive en mí. Y cuando Cristo vive en mí, ¿mira Cristo a las personas en diferentes rangos? Claro que no. Dios los mira a todos por igual. Para Él, como dice el dicho, somos cortados con la misma tijera. Vámonos al 12. Todas las cosas me son lícitas, mas no todas me convienen. Todas las cosas me son lícitas, mas yo no me dejaré dominar de ninguna. A ti te hablo, templo del Espíritu Santo. ¿Qué cosas están haciendo ahora como templo del Espíritu Santo? Al templo del Espíritu Santo ahora, que es tu cuerpo, se le está metiendo la mayoría. Si hablamos de un 100%, las cosas que le estás metiendo espirituales al cuerpo del Espíritu Santo, al templo del Espíritu Santo, vendrían a ser tal vez un 20%, un 30%. No un 100%. No un 100%. ¿Por qué razón? Desde que te dije que aquí en la ciudad hay iglesias al gusto del cliente, tipo restaurante, desde ahí se empieza todo. El otra vez me encontré con una persona y me dijo, le dije yo, ¿todavía estás en esa congregación? Me dijo, sí, yo le soy fiel al pastor. No, pues gloria a Dios y aleluya.
Dios tenga misericordia de aquellos que le son fieles al pastor, pero a Dios le son infieles. ¿Por qué razón? Porque Dios no los mandó a nosotros a agradar a los hombres. Los mandó a agradar a Dios y no a los hombres. Para mí, cualquier pastor, cualquier apóstol, cualquier profeta sigue siendo un hijo de Dios delante de Dios. Le guste a quien no le guste, eso es lo que es. Pero ahora los hombres prefieren acá a las cabezas de las iglesias, por decirlo así, por los rangos que tienen. Todo me conviene, mas no todo me es lícito. ¿Te conviene darle el primer lugar a tu pastor? ¿Es más santo y agradable darle el primer lugar a tu pastor antes que a Dios? Claro que no, porque el pastor solamente está en ese lugar puesto para que te instruya, no para que tú le des el primer lugar, no para que tú lo traigas cargado, tales como a muchos les gusta que los traigan cargados. No, de ninguna manera, no tiene que ser así. Todos somos pueblo de Dios, todos somos cuerpo de Dios, por lo tanto, todos somos iguales delante de Dios y fuimos creados ¿para qué? Para adorarlo, todos juntos, como dice la palabra, en armonía. En armonía. 13. Las viandas para el vientre. No vamos a hablar de la comida porque ahora también hacen pachangas en las iglesias y va a haber comida. Es otra cosa. A meterle más al templo del Espíritu Santo. Hacen vigilias en las iglesias, hacen ayunos en las iglesias. Están vacías las iglesias. Me recuerdo en un tiempo que hacíamos vigilias en medianoche. Si al tanto llegábamos 7. Pero había desayuno, pues abundaban. Si tú eres una de esas personas que todavía se deja mover por lo de las viandas, por lo del espíritu de glotonería, tampoco estás haciendo bien al cuerpo del Espíritu Santo, al templo del Espíritu Santo. Porque si tu cuerpo es templo, tienes que fijarte bien también lo que estás haciendo. Las viandas para el vientre y el vientre para las viandas, pero tanto el uno como las otras destruirá Dios. ¿Qué te es más importante? ¿Suplir para el cuerpo, para el templo del Espíritu Santo, o suplir para tu cuerpo carnal? Es algo bien sencillo que tú lo puedes entender. Algo que está pasando hoy en día. ¿Y qué pasa? Se sigue haciendo. ¿Por qué razón? Porque ahí está el deleite en la carne. Ese no es pecado el cual tiene que ver con codicia, pero sí tiene que ver con la glotonería. Y al templo del Espíritu Santo, eso no le agrada. Y Dios que levantó al Señor también, a nosotros nos levantará con su poder. ¿No sabéis que vuestros cuerpos son miembros de Cristo? Quitará pues los miembros de Cristo y los haré miembros de una ramera. De ningún modo. Ahora, ¿qué es lo que se está haciendo? Es lo que se está haciendo. Ahora prácticamente, como te dije en el principio, se cambiaron las alabanzas, se cambió la forma de adorar al Señor, y ahora a deleite del cliente. Ahora eligen sus propias canciones y las llevan a la congregación, o contratan un DJ para que les ponga completamente las canciones que a ellos les agradan. ¿Eso es santo y agradable al templo del Espíritu Santo? Claro que no es. Claro que no es. Aunque me vengas a decir que los sonidos han cambiado, o que las palabras han cambiado, los sonidos siguen siendo los sonidos del mundo. Yo sé que hay muchas personas amantes de la música.
Yo salí de la música y a lo mejor vas a decir, bueno, tú saliste de ahí y a lo mejor por eso estás hablando de esa manera. Pero yo te voy a ser sincero, yo escucho una música reggaetón y siento que no hay diferencia. No sé si estoy en una iglesia o estoy en una discoteca. Entonces, ese es el problema. ¿Es santo y agradable eso al cuerpo del Espíritu Santo? No, porque el Espíritu Santo no se deleita en las cosas del mundo. El Espíritu Santo se deleita en lo del Espíritu, no en lo de la carne. ¿O no has oído que hay una lucha entre la carne y el Espíritu? Si has oído eso, se te va a hacer fácil entender. Ya no somos más esclavos de la carne. ¿Por qué razón buscar las cosas que antes le agradaban a la carne y traérselas al Señor? ¿Es santo y agradable eso? Claro que no. Pero ahora es lo que se está haciendo. En cualquier lugar que vayas, la mayoría es lo que se está haciendo. ¿Por qué razón? Porque al pueblo le gusta y ustedes los pastores han caído. Más bien ahora los pastores vienen siendo como los cocineros de un restaurante. Cocinan lo que el cliente quiere. Ya poquito les falta para pasarle una hoja a las personas cuando llegan a la iglesia y preguntarles qué quieren que les predique. Como dicen por ahí que había un pastor que ábrame la Biblia donde sea y la abría y ¿qué quiere que le lea de ahí? No, pues léame esto, pero al gusto del cliente, o sea, un pastor medio payaso. Así es que esas cosas no son santas y agradables. Tú vas a hablar lo que Dios te dice. Por ejemplo, yo no tenía planes de estar aquí el día de hoy. Tampoco he visto nada el día de hoy para venir a hablarte. En 15 minutos andaba yo en la calle y tuve que venir para acá, para la radio. Dios quiere que tú sepas que si verdaderamente te consideras un hijo de Dios, que cuides ese templo del Espíritu Santo, porque como dijo allá, dijo en donde te estaba leyendo antes, tanto como las viandas, tanto como el cuerpo, a los dos los va a destruir el Señor. ¿Y qué es más importante, tu cuerpo o tu espíritu, tu alma? ¿Qué es más importante? ¿Qué es más importante? ¿Que te vayas más tarde para un cumpleaños y que no asistas a tu reunión que tienes en la congregación? ¿Qué es más importante? ¿Que te vayas mañana o que te quedes a ver el fútbol y que pierdas el servicio de escuela dominical en tu iglesia o en tu congregación? ¿Qué es más importante? ¿No va a destruir Dios el estadio? ¿No va a ser tu alma la que se va a perder si tú te enfocas en las cosas de este mundo? ¿Es santo y agradable que le metas un partido de fútbol a tu espíritu? Claro que no. Bueno, al menos si no es el Espíritu de Dios, pues méteselo. Pero si estamos hablando como hijos de Dios, vamos a buscar lo santo, lo justo, lo puro, lo perfecto, y vamos a hacer diferencias entre lo inmundo y lo santo. ¿Qué me conviene más? ¿Qué me conviene más delante de Dios? ¿No sabéis que el que se une con una ramera es un cuerpo con ella? Hablando, cuando tú le das cosas del mundo a tu cuerpo ¿qué está haciendo? ¿Sigue siendo cuerpo, templo del Espíritu Santo o sigue siendo templo de los espíritus inmundos? Porque ahora los cristianos bailan rumba, bailan cha-cha-cha, practican yoga. ¿Qué no hacen? ¿Es santo y agradable para esos cristianos que practican la yoga? Por ejemplo, cuando se ponen a meditar, el Espíritu de Dios ha sido depositado en ti. ¿Crees tú que cuando tú te pones a practicar la yoga, el Espíritu Santo se queda en ti para compartir su templo con los espíritus inmundos del diablo, del Shiva y todas esas cosas del Medio Oriente? ¿Crees tú que es santo y justo delante de Dios eso? ¿O crees tú que es santo y justo delante de Dios que te pongas tú a practicar ¿cómo se llama? La rumba, la zumba, no sé, esas cosas, bailando música del mundo? ¿Crees tú que no hay deleite en esas cosas? Por favor, si somos espirituales, vamos a ser espirituales. Si somos carnales, vamos a ser carnales. Por lo tanto, Dios es santo, no es carnal. Él es espiritual.
Vamos a aprender a hacer la diferencia tal como el Señor nos los ha dicho que seamos. Ese es el problema. El cuerpo carnal se le está dando una prioridad y se ha olvidado que lo que tienes que poner ahí tiene que ser santo y agradable. Y no vamos a las vestiduras, porque si los vamos para ahí, bien adornadito el templo, pero por dentro, muy mal. Como leímos antes, la codicia, la avaricia, la envidia. No importa cuál tipo de ropa te pongas tú para verte más decente o para que la capillita se vea bonita, si tu corazón está sucio y perverso, estás mal delante del Señor. Dios quiere que seas pura de adentro hacia afuera, no de afuera hacia adentro. El otro día se me ocurrió ir a comer a un restaurante con unos chores. Me topé con una hermana en Cristo, pues que me pegó mi gran regañada por los dichosos chores. Pero ¿qué hubiera pasado si yo hubiera ido con camisa manga larga, con corbata y un pantalón de vestir y unos zapatos negros? Y si es posible un saco arriba para que se vea más bonito mi templo, porque como estoy grande, pues es una mega iglesia. No, se hubiera regocijado. Pero ¿qué tal si yo ando codiciando las mujeres que están allá dentro de la cocina o codiciando las meseras, pero como ando bien presentable delante a los ojos de los hombres? Dios te bendiga, hermano, gloria a Dios, aleluya, en fuego y en victoria, y que el Señor reprenda al diablo, porque yo no tengo autoridad para reprenderlo. ¿Por qué? Porque soy pecador y ando en pecado. ¿Qué pasa? ¿Qué es mejor? ¿Andar en andrajos viejos y andar en el espíritu, o andar bien vestido y alimentando la carne? ¿Qué te conviene más? ¿Qué es más importante? Todo me es lícito, mas no todo me conviene. Puedes hacer diferencia de esas cosas. Primera de Corintios 3:17. Si alguno destruye el templo de Dios, Dios le destruirá y a él, porque el templo de Dios, el cual sois vosotros, santo es. ¿Cómo vemos ahí? El templo de Dios, cual sois vosotros, santo es. ¿Cómo andamos en ese punto? ¿Qué tan santo es tu templo? ¿Qué tan santo es tu cuerpo? Vamos a ser sinceros, porque ¿de qué sirve engañarme yo delante de los hombres cuando Dios, que todo lo ve, conoce mi caminar? Hablábamos ayer en la congregación. ¿Por qué razón se sigue predicando de acá para afuera motivación, bienestar, riquezas terrenales y no una vida libre de pecado tal como el Señor ya nos las ha dado? ¿Por qué una vida en victoria sin pecado? ¿Por qué, como una serie que predicó el pastor, ayuno de pecado? ¿Por qué no eso? Porque ahora, si se promocionan los ayunos, hay que seleccionar a los miembros de la iglesia para que ayunen de acuerdo como el pastor los elige. ¿Está haciendo eso santo y agradable a Dios? Te lo digo porque yo pasé por eso. A mí me ponían cargas que a lo mejor no podían llevar. Me ponían a ayunar varios días a la semana sin que yo estuviera de acuerdo. ¿Es santo y agradable eso? ¿Qué dijo el Señor? Fariseos hipócritas, ponen cargas que ustedes no pueden mover ni con un dedo. ¿Te imaginas? Estuve edificando mucho tiempo porque los hombres me ponían a edificar, pero no porque yo lo hacía de corazón. ¿Estaba bien yo delante de Dios? No. ¿Por qué razón? Porque Dios quiere lo que Él quiere que hagas es que creas en su palabra, te apartes del pecado y vivas una vida victoriosa, santa y agradable para Dios, donde puedas estar en la tribulación y puedas estar confiado.
Pero no, como no se está viviendo una vida de santidad agradable delante de Dios, viene la tribulación y ¿qué pasa? A llorar, Señor, ¿dónde estás? ¿Por qué me has desamparado? Porque no se ha creído la palabra. Una vez que se cree la palabra, no importa, venga hambre, venga desnudez, vengan huracanes, no vas a decir me voy a ir de esta ciudad para la otra porque tu mismo Dios también está allá. Así es que solamente aprender a vivir confiados. ¿Y por qué vas a vivir confiado? Porque has creído en la palabra del Señor. Por lo tanto, quédate este versículo en mente. 1 Corintios 2:17. Si alguno destruye el templo de Dios, Dios le destruirá a él. Porque el templo de Dios, el cual sois vosotros, santo es. Pastores, la iglesia, ese es el cuerpo de Cristo. Tú destruyes a la iglesia, Dios te destruirá a ti. Dios te acortará. ¿Por qué razón? Porque Él te ha puesto por cabeza para que instruyas, no para que enseñes a los hijos de Dios a pecar, ni para que los desvíes del camino de santidad. Más bien, ponte alerta, corrige tu caminar, porque puede ser tarde. Que la gracia y la paz de nuestro Señor Jesucristo esté contigo. Esto fue Quitando los tropiezos de mi pueblo. Quitando los tropiezos de mi pueblo. Quitando los tropiezos de mi pueblo. Quitando los tropiezos de mi pueblo.